Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 10. Los encuentros entre ella y Terence eran cada vez más riesgosos. Lady Bristol comenzaba a cuestionar sus salidas recurrentes a la modista. Ya tenía sus baúles llenos de guantes, pellizas, lazos y sombreritos que ni siquiera necesitaba, pero que eran sus pretextos para demorarse más de lo debido en su paseo por Hyde Park. Tampoco ayudaba que en la última velada Charlotte le externara lo abandonada que se sentía, pues hacía varios días que apenas si charlaban cuando se encontraban en el parque. Ella se quedaba el tiempo justo para darle veracidad a su salida y luego se iba de la manera más discreta posible. Un carruaje enviado por Terence la esperaba para llevarla al Támesis a encontrarse con él en su goleta. Esas horas que pasaba con él se habían convertido en su motivo para levantarse cada día, a pesar del cansancio que las tertulias a las que asistía dejaban en ella. Jamás pensó que el desconocido que vio a las puertas de la iglesia de St. James llegaría a ser alguien tan importante para ella, que ese mercader arrogante lograría reducirla a una tonta enamorada que haría cualquier cosa por pasar un par de horas a su lado. Él todavía no le había confesado sus sentimientos, ni ella tampoco, por supuesto, pero no había cosa que ansiara más que escucharlo decir que la amaba, más allá de la cordura, justo como ella lo hacía con él. Tenían un par de meses de conocerse, pero para ella parecían años, aunque hacía apenas una semana que se veían todos los días. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Aún así, ella jamás permitía que estos pasaran de besos y algunas caricias atrevidas. Sabía que si sobrepasaba los límites perdería eso que la hacía valiosa para cualquier hombre en busca de una esposa. Y ese era el problema. No estaba segura de las intenciones de Terence, aun cuando éste insinuó tiempo atrás que sería él con quien se desposaría. El detalle era que no lo dijo explícitamente. Su arranque posesivo podría tratarse solo de eso. Nada le garantizaba que los deseos de él iban más allá de compartir besos apasionados, besos que por ser furtivos inflamaban su pasión y emociones, pasión que ella no quería confundir con amor. Tenía muy claro que si Terence no tomaba en serio su clandestina relación, no arriesgaría su futuro ni el de Lady Candice por su causa. Las sesiones del Parlamento terminaban esa semana y con ellas acabaría también la estadía en la ciudad de la mayoría de las familias nobles. Se retirarían al campo a seguir su vida en sus ancestrales mansiones hasta el siguiente año, cuando se reanudarían las sesiones parlamentarias. A esas alturas ya existían varios compromisos concertados entre los hijos de la aristocracia. Desafortunadamente para ella, o para su fortuna, según se viera, no había recibido ninguna otra propuesta después de la realizada por el vizconde de Hereford. Sin embargo, la marquesa seguía sosteniendo que declinar su proposición fue la mejor decisión. «No te preocupes, querida», le dijo cuando anunciaron el compromiso entre el primer duque de Bridgewater, conde de Bridgewater, hasta hacía un par de años, y Lady Rachel, hija del segundo duque de Bedford. A decir verdad, ella no estaba preocupada. El duque se casaba en segundas nupcias y tenía edad suficiente para ser su padre, como atestiguaba su hija Lady Anne, apenas menor que ella por 1 o 2 años. «No tenemos prisa. Si no es esta temporada, será la siguiente», continuó en esa ocasión. «Todavía quedan algunos duques solteros». En ese momento pensó que ojalá los que quedaran se comprometieran en lo que restaba de temporada, pues a pesar de sus títulos no estaba dispuesta a vivir atada a un hombre con ataques de gota que además la tuviera pariendo hijos cada año. La imagen de Terence sosteniendo un pequeño envuelto en paños de seda asaltó su mente. Conmocionada por el inesperado pensamiento, se llevó una mano al pecho. El carruaje en el que viajaba al encuentro de Terence le pareció demasiado estrecho de repente. Agitó la cabeza. No podía tener esa clase de pensamientos. No era sano para ella. No debía ilusionarse con algo que tal vez nunca ocurriría. No, si Terence no dejaba claras sus intenciones. El carruaje se detuvo con un zarandeo y luego la puerta fue abierta por el conductor. Cubierta de pies a cabeza por su capa, bajó del vehículo con la ayuda del hombre.
Prudence lo hizo detrás de ella. La doncella la acompañaba siempre a pesar de no estar de acuerdo en que siguiera viniendo. Anduvieron por el camino de tierra hasta la ribera del Támesis. La goleta estaba fondeada más cerca de la orilla y una rampa facilitaba el acceso a cubierta. Esto después de que ella le manifestara a Terence que no iba a seguir perdiendo su dignidad para subir a la embarcación. Si iba a tener que ser cargada como un costal de harina por ese hombre llamado Taurus, prefería limitar sus encuentros a Hyde Park. ¿Por qué no la cargaba él en lugar de ese hombre? Esa pregunta rondaba en su cabeza cada vez que Taurus la ponía sobre su hombro en una posición por demás indecorosa. Si fuera Terence, ella no se habría mostrado tan renuente a continuar permitiéndolo. Suspiró bajito. No importaba. Terence había tomado en serio sus palabras y resuelto el problema. Al día siguiente se encontró con una rampa puente de tablas que, aunque endeble, era mejor que ser llevada como un saco de harina sobre el hombro de Taurus. Subió con Prudence un par de pasos tras ella. En Cornwalls, Lady Candy bajaba de la vieja barcaza que la llevaba de Marachon hasta St. Michael's Mount. Ayudar en el antiguo monasterio convertido poco a poco en orfanato era una actividad que realizaba con frecuencia. Ella y su hermana pasaron muchos días entre esos muros, instruyéndose gracias al auspicio de Sor María, la actual rectora del lugar. La mujer profesaba el catolicismo. Su pequeña congregación no estaba reconocida como tal en suelo inglés, pero recibía el apoyo de los pobladores de Marachon y sus alrededores, aunque la mayoría de sus ingresos provenían de las donaciones que Lord Grafton enviaba. La sonrisa que siempre se filtraba en sus labios cuando pensaba en el duque apareció en ese instante. Mientras andaba por el empinado camino hacia el viejo monasterio, evocó su última carta. Era algo que hacía siempre, hasta que llegaba la siguiente y hacía lo mismo con esa. Esta le fue entregada apenas esa mañana. Tenía varios días esperándola y ya se sentía un poco ansiosa, puesto que éstas nunca tardaban más de una semana. Sin embargo, aun cuando la llegada de la misiva alegró su corazón, percibió algo distinto en esta. No sabía a ciencia cierta qué, pero sentía un cambio. No fluía con la facilidad de las otras. Una opresión contrajo su pecho y respiró profundo para deshacerse de esta. Es por el ascenso hasta la cima de la isla, se dijo mientras repetía las inspiraciones. No tenía motivos reales para pensar que algo había cambiado, solo sus tontas percepciones. Llegó a su destino y se tomó un momento para recuperar el aliento bajo la sombra de un árbol. Cerró los ojos y permitió que la brisa marina que soplaba sobre su rostro revitalizara sus pulmones y refrescara sus mejillas. Prometo compensar todos los estragos que sin querer he causado. Esa frase en particular era la que más hondo se clavó en su corazón. ¿A qué se refería? ¿Era por su broma sobre mirar el camino en espera de su aparición? ¿Qué estragos? ¿Cómo iba a compensarlos? Sin querer he causado. Abrió los ojos de golpe, conmocionada por el posible significado. Señor misericordioso, ¿lo sabía? ¿Había sido tan tonta como para descubrirse en esta última carta que envió? Repasó mentalmente las líneas que plasmó, pero no encontró nada fuera de lo normal, hasta que sus palabras de despedida hicieron eco en sus pensamientos. Te quiere, Candice. ¿Sería esa despedida la causa del cambio que percibió en sus letras? No era la primera vez que se atrevía a plasmar sus sentimientos en una fría línea de tinta, disfrazándolos de cariño fraternal. No era ningún secreto que existía un enorme cariño entre ellos, el cual mutó en ella en algo más profundo. No obstante, cabía la posibilidad de que su sutil reclamo a su ausencia, rematado por esa frase, le diera indicios sobre sus verdaderos sentimientos. En silencio rogó porque este no fuera el caso. Sabía que Anthony no le correspondía, aunque hubo momentos en el pasado en que creyó ver en sus ojos una emoción distinta al cariño fraternal con que siempre la trató. Pero entonces la universidad absorbió todo su tiempo y sus visitas a Grafton Castle se volvieron nulas. No quería perderlo. Si tenía que conformarse con ser solo su amiga, lo haría. Decidió que esa noche, cuando respondiera a su carta, ocultaría el amor que sentía por él, y que no podía evitar fluyera en cada letra que le enviaba, pero esta vez haría un esfuerzo y lo lograría.
Terence maldijo por lo bajo al escuchar al bardo saludar a Lady Emily. Una fuerte tormenta se avecinaba dentro de su camarote y mucho se temía que podía no salir bien librado. Miró alrededor, buscando en vano un lugar donde ocultar el gran problema que tenía medio desnuda a un par de pasos de él. «Vístete, mujer», ordenó en tanto se retiraba hacia la puerta para obstruirle el camino a la damita Wilton. Agradeció que el bardo estuviera entreteniéndola con su palabrería. Ella siempre lo escuchaba con atención, disfrutando de las historias que éste le contaba. «¿Qué pasa, mi amor?». Unas manos libres de guantes acariciaron su pecho desnudo. La dueña estaba parada frente a él. Su vestido era un charco de telas en el suelo del camarote, unos cuantos pasos más atrás. Solo el corsé y los calzones cubrían su cuerpo. La peluca empolvada seguía sobre su cabeza, cubriendo sus guedejas pelirrojas. «No estoy para tus juegos. Vístete». Quitó las manos de su pecho. «¿Es que no me extraña, capitán?», cuestionó ella sin darse por vencida, acercándose más hasta restregar su torso en el de él. Las fuertes ballenas del corset evitaron que los pechos de la mujer se desbordaran cada vez que se movía sobre el torso de Terence. «No colmes mi paciencia, Rowena», espetó tomándola de los brazos para alejarla. «Mi único interés es satisfacerte, cariño», ronroneó ella, aventurándose a tocarlo por debajo de la cintura. «¿Ya olvidaste lo mucho que te complazco, capitán?». Terence sonrió ante los intentos de su antiguo amante y no obstante no era una sonrisa amistosa, tal como quedó asentado cuando su mano derecha soltó el brazo de Rowena y apresó su cara por las mejillas. «Escúchame bien, Rowena, porque no lo repetiré», dijo en un tono bajo y acerado. «Vas a salir de este camarote y no volverás a ponerte en contacto conmigo. Todas tus necesidades serán cubiertas en tanto no encuentres otro protector, pero si me causas problemas te verás sola y sin un lugar donde vivir». La tez de Rowena se volvió cenicienta al escucharlo. No podía perder la protección de Terence. Si eso sucedía, estaría arruinada. En la calle. Tendría que vender su cuerpo en una sucia calle londinense. El terror que ese nada halagueño futuro le causó se reflejó en su mirada. No podía permitirse perder el favor de Terence. Estaba ahí para intentar recuperarlo. Hacía varias semanas desde que regresó de Southampton que no la visitaba. Esa última vez ni siquiera la tocó a pesar de sus esfuerzos, hecho que la trastocó puesto que jamás la dejaba sin satisfacer la plenitud. Luego de eso se limitó a enviarle la bolsa con monedas que correspondía a ese mes, la cual utilizaba para pagarle a sus sirvientes, mantener la casa y comprarse todo tipo de prendas y joyas. Terence era más que generoso. Por eso cuando los días pasaron y él no volvió a pesar de encontrarse en la ciudad, el pánico se apoderó de ella. Pero fue hasta unos días atrás cuando uno de sus hombres le entregó un baúl lleno de telas, joyas y toda suerte de cosas hermosas que se sintió perdida, y no por el maravilloso regalo, sino por el significado. Era el pago que le correspondía al término de su acuerdo, sin importar quién lo concluyera. Terence estaba rompiendo con ella. Pasó varios días sin saber qué hacer hasta que resolvió venir a verlo y recuperarlo, aunque a la luz de su recibimiento y la forma en que la miraba en ese instante no sería fácil. En los días pasados se preguntó quién era la causante de que Terence la dejara. No se preguntaba si se trataba de otra mujer porque para ella era obvio que ese era el motivo. Él no rompería su acuerdo con ella a menos que ella tuviera su reemplazo. Intentó averiguar con la ayuda de sus sirvientes y a través de su tripulación, pero estos le eran leales al capitán y no obtuvo ninguna información. «Vístete». La voz grave y profunda de Terence la puso de vuelta en el presente. El familiar cosquilleo que su timbre le causaba se esparció por todo su cuerpo, aun cuando él la soltó sin ningún tipo de delicadeza. Terence, harto de la pasividad de Rowena, fue hasta donde el vestido de la mujer estaba tirado y lo recogió, con tan mala suerte que la puerta se abrió en el momento justo que ella lo tomaba con una mano, mientras con la otra acariciaba su torso desnudo. Lady Wilton se congeló en el umbral de la puerta. La escena frente a ella representaba su peor pesadilla, esa que ni siquiera había tenido, pero que ahora se materializaba frente a sus ojos. Abrió la boca, pero ni un solo sonido salió de esta.
Una terrible punzada laceraba su corazón. Una flecha con la palabra traición tallada en la punta se clavó hondo en su sangrante pecho. Bienvenida. Yo ya me iba. Habló Rowena y una sonrisa burlona delineaba su boca. Cállate, Rowena, espetó Terence. Esa maldita mujer acababa de meterlo en un serio problema con Lady Amelie. Bastó un vistazo a la expresión herida de Lady Wilton para comprender que la tormenta que vaticinó sería peor de lo que pensó. Lady Amelie se aferró al marco de la puerta del camarote unos segundos y luego hizo algo que nunca imaginó que sería capaz de hacer. Entró a la habitación y fue directo a donde Terence y la mujer estaban parados. No pensó en nada cuando agarró a la mujer de la peluca y la sacó a rastras del camarote sin hacer caso a sus gritos de ayuda, ni a sus esfuerzos por liberarse de su agarre. Tampoco estaba pensando cuando regresó sobre sus pasos hasta detenerse frente a Terence, alzó el brazo y estampó su mano en la mejilla del traidor. Trató de hacerlo una segunda vez, pero en esta ocasión él la detuvo. Su mano apresaba su muñeca a la altura de su rostro. «No vuelva a intentarlo, milady. No querrá verme enojado», dijo él, y en su mirada cobalto brillaba la furia que lo incendiaba por dentro. «Suéltame, miserable», gritó Amelie, revolviéndose para liberarse de su férrea sujeción. «Quieta, fierecilla». Terence la aferró de la cintura y la trajo hacia él, pegándola a su cuerpo. «No me toques. No quiero que vuelvas a tocarme». «¿Por qué? ¿Acaso estás celosa, milady?» «Eres un maldito descarado, sinvergüenza, cínico, cara dura», chilló Lady Wilton, todo decoro perdido por el dolor de la traición. «¿Terminaste?», preguntó él, su cara muy cerca de la de ella. «No te atrevas, no te La boca de Terence sobre la suya ahogó sus protestas. «A mí nadie me dice qué hacer, milady», murmuró él tras unos segundos al romper el beso, su boca todavía sobre la de ella. Lady Wilton suspiraba con dificultad. El pecho le martillaba con los violentos latidos de su corazón. «Suéltame», exigió cuando fue capaz de hablar sin delatar el efecto que el beso dejó en ella. «¿Qué harás cuando lo haga?» «Me iré». «¿Estás segura?» «Sí». «No preguntarás ni exigirás una explicación». «¿Acaso hace falta? Para mí todo está muy claro, capitán», replicó ella mordaz. Terence la apretó un poco más contra él antes de bajar la cabeza para posar sus labios en la oreja de ella y decirle: «Si te vas, no iré tras de ti». «¿Quién dice que quiero que lo haga?» Terence sonrió contra la oreja de Lady Amelie y luego la soltó. «Fue un placer, milady», le dijo con una burlona reverencia. Lady Wilton salió del camarote sin regresar la vista atrás, más furiosa que antes. Continuará.